Un cordial saludo a todos los que están viendo este video. En este video vamos a explicar la respuesta en frecuencia del amplificador operacional en lazo cerrado. Los videos que he compartido con anterioridad a este están enfocados a la respuesta en frecuencia del amplificador operacional en lazo abierto. El amplificador operacional en lazo abierto, pues como lo habrán podido ver, es cuando no está realimentado, ¿sí? Entonces, en lazo abierto tenemos nuestro amplificador operacional, ¿sí? Eh, y se le entra una señal acá y sale una señal amplificada, pero normalmente se satura siempre en lazo abierto. Lazo cerrado es cuando hacemos la realimentación negativa, es decir, cuando la salida la unimos con la entrada inversora, se llama lazo cerrado. Hay veces se une directamente con un seguidor de voltaje, o en lazo cerrado también se hace a través de resistencia, que se llama la resistencia de realimentación. Eso se llama lazo cerrado. Y ya, si ustedes están viendo este video, pues ya debieron haber estudiado las diferentes configuraciones en lazo cerrado. Las configuraciones más populares pues son estas configuraciones, la configuración inversor, no inversor, sumador, el seguidor de voltaje, el amplificador diferencial, el diferenciador, el integrador. Son como las más usadas, más populares, configuraciones en lazo cerrado que me permiten amplificar una señal sin tener ya una ganancia tan grande como en lazo abierto. Recuerden que en lazo abierto la ganancia es casi infinita, ¿no? Y en realidad casi siempre va a ser mayor que 200.000. Esa ganancia en lazo abierto a la que me estoy refiriendo es esta ganancia en lazo abierto. Aquí se llama AOL medio, porque algunos textos la llaman ganancia a frecuencias medias. Aquí en realidad no son frecuencias medias porque un amplificador operacional a frecuencias bajas también tiene la ganancia máxima. Entonces esta ganancia yo la llamo la ganancia máxima, que en lazo abierto sería más de 200.000, pero que en lazo cerrado es mucho menor. Aquí pareciera que la ganancia en lazo cerrado, que es ACL, fuera casi la mitad de la de lazo abierto, pero no se vayan a dejar confundir por eso, porque es que esto está dado en decibelios. Y en decibelios, o sea, aquí la ganancia normalmente sea en decibelios, y en decibelios esta separación ya no es la mitad, no es mucho más grande. O sea, mientras aquí podría ser en lineal, podría ser 200.000, aquí podría ser 80, o sea, es abismal. Entonces, eh, a eso me refiero con ganancia en lazo abierto. Bueno, para poder analizar la respuesta en frecuencia de un amplificador en lazo cerrado, normalmente necesitamos las características del amplificador en lazo abierto. Es decir, necesitamos la ganancia en lazo abierto y la frecuencia de corte en lazo abierto. Esos valores de ganancia y frecuencia de corte normalmente los pueden consultar en la hoja de datos del amplificador. Entonces digamos que partimos normalmente de algo conocido que es la ganancia y la frecuencia de corte en lazo abierto, que si no entienden a qué me refiero con ganancia y frecuencia de corte en lazo abierto, pues todo eso es lo que expliqué en los videos anteriores de respuesta en frecuencia. Ahora vamos a mirar cómo teniendo esos valores en lazo abierto, yo puedo predecir la frecuencia de corte en lazo cerrado. Esa es como la incógnita. Porque la otra incógnita sería la ganancia en lazo cerrado, pero la ganancia en lazo cerrado se halla dependiendo del circuito. Ustedes ya saben que si es un inversor, la ganancia es RF sobre RI, o la resistencia de realimentación sobre la de entrada. Si es un no inversor, es 1 más RF sobre RI. Si es un sumador, ahí tiene su fórmula y así sucesivamente. Es decir, la ganancia en lazo cerrado es la que se calcula en función de las resistencias de realimentación y de entrada y de salida. Bueno, de entrada más que todo, y de realimentación. Entonces, esta ganancia en lazo cerrado es la que conocemos, o sea que normalmente la incógnita va a ser la frecuencia de corte en lazo cerrado para poder hacer el análisis en frecuencia. Y pues, de acuerdo a lo que vemos en esta gráfica, es súper sencillo. Si lo hacemos gráficamente, nosotros cogemos la ganancia, trazamos una línea en el diagrama de Bode del lazo abierto, y donde corte la línea, ahí es la frecuencia de corte en lazo cerrado. Donde corte la línea de ganancia en lazo cerrado,
con la gráfica de O del lazo abierto, ahí en ese punto de corte, entonces sería la frecuencia en lazo cerrado. Pero aún más fácil es la fórmula. La fórmula que relaciona ambas es esta. Ganancia en lazo cerrado por frecuencia en lazo cerrado es igual a ganancia en lazo abierto por frecuencia en lazo abierto. Esto se podría demostrar aquí como geométricamente por semejanza de triángulos, ¿sí? Y es una fórmula que hace el análisis de respuesta en frecuencia en lazo cerrado muy sencillo, porque prácticamente de esta fórmula yo siempre termino despejando la frecuencia de corte en lazo cerrado, FC, CL. Recuerden que CL es lazo cerrado y OL es lazo abierto. Entonces, aquí casi siempre la incógnita es F, porque la ganancia la tengo de acuerdo al circuito, y pues la ganancia en lazo abierto y la frecuencia de corte en lazo abierto también las tengo. Hay veces no me dan la ganancia en lazo abierto y la frecuencia en lazo abierto, sino me dan esta FT. ¿Qué es esta FT? Esta FT se define como el ancho de banda de ganancia unitaria. ¿Y qué es esto? Es la frecuencia en la que la señal de entrada hace que la ganancia en lazo abierto o inclusive la ganancia en lazo cerrado sea 1 o en decibelio 0. Es un concepto bastante interesante. Es decir, si yo cojo una señal, venga a ver si me entienden, si yo tengo nuevamente aquí un amplificador, yo tengo un amplificador operacional, ¿sí? Y si al amplificador operacional yo le meto aquí una señal senoidal, ¿sí? Le meto aquí una señal senoidal, ¿sí? Esa señal senoidal tiene una frecuencia, ¿sí? Un seno de omega t tiene una frecuencia. Entonces, si yo voy subiendo esta frecuencia y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, ustedes saben que la respuesta en frecuencia de un amplificador operacional es que a altas frecuencias la ganancia del amplificador comienza a bajar. Pues si yo llego a encontrar la frecuencia en que la ganancia sea 1, esa frecuencia es la frecuencia que llaman aquí el ancho de banda de ganancia unitaria, que estamos llamando FT. Entonces, FT es la frecuencia de la señal de entrada en que la ganancia del amplificador es 1. Entonces, recuerden el concepto. A frecuencias altas, la ganancia se atenúa. A frecuencias bajas, se trabaja la ganancia máxima. Pero a medida que vamos subiendo la frecuencia, la ganancia se va atenuando. ¿Sí? Entonces, ese sería el concepto de frecuencia o de ancho de banda de ganancia unitaria. Bueno, entonces esa frecuencia o ese ancho de banda de ganancia unitaria, se puede demostrar que se puede aproximar uno a ese ancho de banda o esa frecuencia multiplicando la ganancia por la frecuencia de corte. En cualquiera de los casos, ya sea en el caso del lazo abierto o en el caso del lazo cerrado, si yo multiplico la frecuencia de corte por la ganancia máxima, ese resultado de esa multiplicación se aproxima a la frecuencia de ganancia unitaria. Y es un resultado interesante. Aquí yo hice como una pequeña demostración de que eso sí se cumple. ¿Cómo hice la demostración? Cogí la fórmula que hemos visto en videos anteriores, la fórmula para hallar la ganancia a cualquier frecuencia, teniendo la frecuencia de corte y teniendo la ganancia máxima. Entonces, esta fórmula en un sistema de orden 1 de menos 20 decibeles por deca, ¿sí? En un sistema de orden 1 o en un filtro bajas pasivo, la red RC que vimos en videos anteriores, esta fórmula me dice cómo yo hallar la ganancia teniendo la ganancia máxima y teniendo la frecuencia de corte a cualquier frecuencia que yo quiera, ¿cierto? Entonces, como yo quiero analizar la frecuencia en la que la ganancia es 1, entonces esta fórmula sencillamente yo hago AOL igual a 1. Y al hacer aquí AOL igual a 1, entonces me queda es que ganancia máxima sobre esta raíz es igual a 1. Entonces la raíz yo puedo pasarla a multiplicar por 1. Y me queda esta fórmula de acá. Esa raíz igual a la ganancia AOL. Bueno, en realidad esta ganancia es AOL máxima, ¿no? La que llaman ahí máxima. La voy a colocar acá. Esa es AOL, la que llaman aquí medio. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, esta sería al despejar, yo entonces saco raíz
saco raíz cuadrada en ambos lados. Venga, a ver si me deja aquí editar, ¿sí? Ese sería AOL medio. Entonces me queda AOL medio al cuadrado porque, qué pena, dije saco raíz. No, yo elevo al cuadrado en ambos lados, entonces se me elimina esta raíz. Entonces al elevar al cuadrado me queda así. Y entonces aquí yo puedo, esperen, voy a cambiar en todas aquí por AOL medio para que sea congruente con la fórmula abajo. Entonces aquí AOL medio. Y AOL medio. Igual esto lo copié del libro de la Floyd, pero en realidad no se debería llamar medio, ¿no? Porque en un amplificador operacional esas no son las frecuencias medias, son las frecuencias bajas y medias. Pero digamos que dejémoslo así como en el libro. Entonces miren, que ese medio es el que yo estoy llamando máxima. Entonces miren, aquí yo saco, yo elevo al cuadrado a ambos lados, entonces me queda eso así. Se elimina aquí la raíz y aquí me queda al cuadrado. Ahora miren que en esta fórmula 1 más f al cuadrado sobre fc se puede despreciar el 1. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con la frecuencia cuando la ganancia es 1. Y cuando la frecuencia es ganancia 1, aquí dice 0 es porque está en decibeles. Recuerden que 0 decibeles equivale a 1. Entonces la frecuencia, esta frecuencia es muy alta, ¿sí? Es decir, si esto es una gráfica logarítmica, esta frecuencia es en el orden casi de los megas o de los gigahertz, 1.000.000. O sea que aquí me quedaría 1.000.000 al cuadrado dividido en la frecuencia de corte al cuadrado, eso me queda monstruosamente grande. O sea que el 1 se puede despreciar. Entonces, si yo desprecio el 1, me queda f al cuadrado, la frecuencia ganancia unitaria al cuadrado por frecuencia al cuadrado de corte al cuadrado igual al cuadrado a ganancia máxima al cuadrado. Vuelvo a sacar raíz en ambos lugares, entonces aquí me queda f sobre fc, ¿sí? Y ya puedo demostrarlo. Inclusive creo que hice hasta una vuelta ahí rara. Yo creo que desde el principio hubiéramos podido tomar que este cuadrado aquí dentro se puede despreciar el 1 y hubiera llegado más rápido. Entonces lo importante es que quiero que vean cómo sí es verdad matemáticamente que la multiplicación de la frecuencia de corte por la ganancia máxima es igual a la frecuencia de ganancia unitaria. Aquí también, para ser más estricto esto, esta f es ft, ¿no? Esta f que se está despejando ahí, esa es ft. Entonces voy a colocar acá que esa es ft, ¿sí? Y entonces lo que estoy demostrando es que la frecuencia de ganancia unitaria, ¿sí? Esta frecuencia es igual a la ganancia multiplicado por la frecuencia de corte. Y es un resultado bastante interesante, ¿no? Saber que si yo tengo la ganancia y tengo la frecuencia de corte y las multiplico, me da la ganancia, me da la frecuencia en que la ganancia es un concepto muy útil. Entonces eso es lo que se llama FT. Entonces fíjense que si yo tengo esa fórmula o tengo las fórmulas de arriba, que es que ganancia por frecuencia de corte en lazo cerrado es igual a ganancia por frecuencia de corte en lazo abierto, con estas dos fórmulas yo ya prácticamente puedo analizar la respuesta en frecuencia de un amplificador en lazo cerrado muy fácil. Y para que ustedes vean eso, pues entonces hagamos un ejercicio. Aquí este ejercicio también sacado del libro de la Floyd, de dispositivos electrónicos, dice, determine el ancho de banda de cada uno de los amplificadores. Aquí hay dos amplificadores en lazo cerrado, ¿sí? De la figura 1243, esta es la figura 1243, ambos amplificadores tienen una ganancia en lazo abierto de 100 dB y un ancho de banda de ganancia unitaria de 3 MHz. O sea, nos están dando este FT 3 MHz y nos están dando la ganancia máxima en lazo abierto que es 100 dB. Fíjense que los problemas para analizar en lazo cerrado me tienen que dar las características en lazo abierto. O sea, yo no puedo, por lo menos con la clase de hoy, yo no puedo analizar la respuesta en frecuencia en lazo cerrado si no tengo las características en lazo abierto. Y pues los problemas, mire que me lo están dando. Ambos amplificadores tienen una ganancia en lazo abierto de 100 dB y un ancho de banda a ganancia unitaria de 3 MHz. Entonces, fíjense que aquí tengo el amplificador. Si el amplificador estuviera en lazo abierto, tendría una ganancia de 100 dB, pero el amplificador no está en lazo abierto. Esos amplificadores están en lazo cerrado. ¿Cómo yo sé que los amplificadores están en lazo cerrado? Porque hay realimentación negativa. Miren que aquí a través de RF
la señal de salida está llegando al menos. Y aquí a través de este RF, la señal de salida está llegando al menos. Entonces, como hay realimentación negativa, se dice que está en lazo cerrado. Y si ustedes se fijan bien, esta configuración de acá es una configuración de un no inversor. Y esta configuración de acá es una configuración de un inversor. Y para ambos tenemos la fórmula, ¿sí? Para el no inversor, la fórmula de la ganancia es 1 más RF sobre RI. Y para el inversor, la fórmula de la ganancia es RF sobre RI. Entonces, tenemos esa ganancia, que es la ganancia que yo les digo que tenemos, que es la ganancia en lazo cerrado, que llaman aquí ACL medio, que es la ganancia máxima. ¿Sí? ¿Por qué le llamo ganancia máxima? Porque si la señal de entrada te llega a tener una frecuencia muy alta, ya la ganancia no es esa. Ya se comienza a tener. ¿Listo? Entonces, por eso yo le llamo ganancia máxima. Listo. Entonces ya tenemos aquí este ejercicio y nos dicen que determine el ancho de banda de cada uno de esos amplificadores. ¿Qué es determinar el ancho de banda? Recuerden que en amplificadores operacionales, siempre que decimos ancho de banda, es decir lo mismo que frecuencia de corte. ¿Por qué? Porque están siendo modelados como filtros pasa-abajo. Y en un filtro pasa-abajo, siempre el ancho de banda es igual a la frecuencia de corte. ¿Listo? Entonces, si aquí me están preguntando ancho de banda, me están preguntando por frecuencia de corte. Ojo que esto no se cumple en filtros pasabanda, no se cumple en pasaltas, esto se cumple en filtros pasabajo. Que el ancho de banda de las señales prácticamente la frecuencia de corte. Bueno, listo. Entonces tenemos aquí, nos están pidiendo la frecuencia de corte de cada uno en lazo cerrado, porque la frecuencia de corte en lazo abierto no la dan. Ah, no, ni siquiera la dan, dan en la frecuencia en ganancia unitaria, pero con eso fácilmente podemos sacar la de lazo abierto. Entonces ya tenemos aquí nuestro problema. Entonces miren que aquí hayan la ganancia para el primer circuito, para este. Hayan la ganancia en lazo cerrado, 1 más RF sobre RI, 1 más 220.000 sobre 3.300, 220 de aquí, 3.300 de acá, y me da que la ganancia es 67.7. Esta ganancia está en lineal, escala lineal, no en decibeles. Si la vamos a graficar más tarde en una gráfica de Bode o en una gráfica de respuesta en frecuencia, hay que pasarla a decibeles. Me dan la ganancia en lazo cerrado. Y entonces, pues como ya tengo la ganancia en lazo cerrado, yo utilizo estas fórmulas de acá. Porque miren, tengo ganancia en lazo cerrado. ¿Sí? Miren, está aquí abajo. Tengo ganancia en lazo cerrado. Y tengo FT, pues puedo hallar la frecuencia de corte en lazo cerrado, que es la que me están pidiendo, que es el ancho de banda. Entonces, creo que así lo hacen acá. Sencillamente, el ancho de banda sencillamente es igual a la ganancia, o sea, la ganancia en lazo cerrado por el ancho de banda igual a FT. Despejamos eso y me da 3 MHz, dividido en 67 y me da la frecuencia de corte en lazo cerrado, o el ancho de banda en lazo cerrado. Entonces aquí hay el 44.3K. Si hago lo mismo con este circuito, es exactamente igual, nos dan, la ganancia es igual a RF sobre RI, 47. Aquí este menos lo que significa es que él invierte, pero fíjense que para reemplazar aquí no tienen en cuenta el menos, ¿no? Muchos alumnos me han preguntado, profe, ¿yo tengo en cuenta ese negativo aquí? No, no lo tienen en cuenta, porque en realidad, a mi concepto, o sea, eso ya es personal, las ganancias no deberían darse negativas. O sea, ya, me parece que el menos de las ganancias es más bien un concepto de que la señal se invierte, pero creo que lo más cómodo es dar las negativas para que la respuesta me dé bien, ¿cierto? Entonces, aquí, bueno, aquí tengo la ganancia y en esta fórmula no se coloca el negativo porque no le da una frecuencia negativa que no tiene sentido. Y entonces me da 3 MHz sobre 47 igual 63.8 y con eso hallo la frecuencia, de corte o el ancho de banda en lazo cerrado. Entonces miren que estos ejercicios lo que querían era hallar la frecuencia de corte en lazo cerrado. Y siempre que ustedes quieran hacer una respuesta en frecuencia en lazo cerrado, lo primero que tienen que hacer es hallar la frecuencia de corte en lazo cerrado. Y como tienen frecuencia de corte en lazo cerrado y tienen ganancia, con eso hacen diagrama de Bode. Entonces, eso es lo que yo coloqué acá. Y teniendo la frecuencia de corte en lazo cerrado, se puede hacer el diagrama de Bode en lazo cerrado. ¿Y cómo se hace el diagrama de Bode en lazo cerrado? Pues ustedes saben, como cualquier diagrama de Bode, buscamos la frecuencia en lazo cerrado. Por ejemplo, miren, aquí la frecuencia dio 44.3 en lazo cerrado, entonces la busco en un diagrama de Bode, busco el 44.3,
Recuerden lo que vimos en videos anteriores, cómo buscamos el 44.3. Le sacamos el logaritmo. Logaritmo de 44.300 da 4.64. Entonces, el 4 significa 10 a la 4, que es 10.000. Y el punto 64 es como la ubicación decimal del punto. Entonces, aquí entre 10.000 y 100.000, hago como si fuera una unidad y busco punto 64 y ahí me queda ubicado 44.3 kHz. Entonces, miren que tengo ubicado 44.3 kHz y hasta ese punto la ganancia es máxima. O sea, mientras la frecuencia de la señal que entre acá, mientras la frecuencia de B de entrada sea menor a 44.300 Hz, la ganancia de ese amplificador va a ser la máxima, que es 67, ¿sí? Miren que aquí yo pasé 67 a decibelios, 20 por logaritmo 67, 36 dB para graficar aquí en decibelios y en logarítmica. Entonces aquí tengo mi respuesta en frecuencia. Entonces busco aquí 36.6 y entonces ahí tengo mi ganancia máxima y va a tener ganancia máxima hasta que llegue a 44.3 kHz. Después de 44.3 kHz va a comenzar a descender la ganancia a menos 20 decibeles por década. Entonces, ¿cómo se hace el diagrama de Bode? Pues usted busca aquí después de 44.3 kHz una década. Miren que aquí yo en este diagrama de Bode puse 10 cuadritos por década, entonces aquí me muevo 10 cuadritos hacia allá, me da este punto. Este punto de acá, en ese punto se debe haber atenuado 20 decibeles, entonces aquí estaba más o menos en 36.6, si le quito 20 me da 16.6, y los 16.6 están como por acá, entonces aquí hay como 16.6, entonces uno la línea de aquí de la frecuencia de corte a donde sea 16.6 en una década después, este punto. Entonces uno los puntos y ya me da mi línea atenuada a 20 decibeles por década, entonces ya tengo mi respuesta en frecuencia de Bode. Recuerden que es una frecuencia aproximada, no es exacta, pero me sirve demasiado para hacer cálculos, porque es bastante aproximada. Entonces estas dos líneas sería como mi diagrama de Bode, y con eso ya tengo el diagrama de Bode de mi circuito enlazo cerrado, con una frecuencia de corte que ya llena el problema anterior. Ahora, para aplicar mejor esto, vamos a hacer este ejercicio. En el siguiente amplificador no inversor, hallar la salida cuando la entrada es Bin 0.00034 por seno de 200.000 pi. Es decir, si la entrada a este amplificador no inversor, que es el mismo del problema, cogí el mismo para no volver a hacer cálculos, ¿sí? Si la entrada aquí, el voltaje de entrada es 0.0034 por seno de 200.000 pi, ¿cuál es la salida? Acuérdense que la fórmula es voltaje de salida es igual a ganancia por voltaje de entrada, ¿sí? ¿Y cuál es la ganancia aquí? La ganancia aquí, está calculada aquí, es 67.7. Entonces, de pronto nos podríamos ver tentados a que la salida es igual a 67.7, ¿sí? Entonces, 67.7 por la entrada, o sea, 0.0034 por 67.7. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque aquí la entrada es a una frecuencia alta. Si nosotros calculamos la frecuencia de la señal de entrada, esa frecuencia nos va a dar 100K, 100 kHz. Y entonces si miramos la respuesta en frecuencia de ese amplificador, ya la tenemos hecha porque yo tomé el mismo de aquí, que es la misma frecuencia de corte que son 44.3. Entonces, este es el diagrama de Bode de este amplificador, ese es el diagrama de Bode, ¿sí? O sea que si yo les hubiera dado este ejercicio, ustedes lo primero que tienen que hacer es hallar frecuencia de corte y todo eso es lo que se hizo antes, ¿sí? Entonces, aquí tengo la gráfica de Bode y si ustedes se dan cuenta, para 100.000 Hz ya no es la ganancia máxima, o sea, ya no son 67.7, ahora es una ganancia menor porque la frecuencia es muy alta. Entonces, ese es el efecto de la respuesta en frecuencia, que cuando la frecuencia de entrada es muy alta, la ganancia ya no es la ganancia máxima, ¿cierto? Entonces, nos toca calcular la nueva ganancia a 100.000 Hz. Entonces, miren que aquí ya cuenta lo que esté dentro de este seno. Ustedes tienen que mirar antes de hacer cualquier problema a qué frecuencia está entrando la señal de entrada para saber si la respuesta en frecuencia hace que la ganancia ya no sea la ganancia máxima. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues vamos a hallar la nueva ganancia a 100 kHz. Esa ganancia a 100 kHz sería, aquí en el diagrama de Bode, yo busco 100.000, y entonces miren que me da esta ganancia, y yo aquí miro que es más o menos, coloqué que era aproximadamente 28 decibeles. Aquí en esta gráfica,
En 100.000 ya no es 30 y pico, sino son 28 más o menos, a ojímetro, ¿no? Más o menos son como 28. Entonces, digamos que si es aproximadamente 28, entonces los 28 decibeles yo los convierto a lineal, 20 por el logaritmo de lineal es igual a 28, despejo la ganancia en lineal, 10 elevado a la 28 sobre 20 y me da 25. O sea que ya la ganancia no es 67, sino ahora la ganancia es 25. ¿Listo? Entonces ya hallé la ganancia de este amplificador, que no es la máxima. Entonces fíjense que acabé de hallar una nueva ganancia teniendo en cuenta la respuesta en frecuencia, un diagrama de Bode. Si ustedes quieren hacerlo totalmente exacto, pues utilizan la fórmula de orden 1. La fórmula de orden 1 es que la ganancia a cualquier frecuencia es igual a la ganancia máxima dividido en la raíz de 1 más la frecuencia que estamos buscando dividido en la frecuencia de corte. Como ya sabemos que la frecuencia de corte de él es 44.3 kHz, que fue lo que hallamos en el problema pasado, entonces yo reemplazo aquí frecuencia de corte por eso, y entonces quiero buscar la nueva ganancia. La ganancia máxima son 67.7, ¿sí? Esta ganancia, 67.7, me queda 67.7 dividido en la raíz de 1 más la frecuencia que estamos buscando, que son 100.000, dividido en la frecuencia de corte, que son 44.300. Entonces, eso yo lo reemplacé aquí abajo y me da que esa ganancia es 27.42, ¿sí? Entonces, esa sería la forma exacta de hacerlo, ¿sí? 27 puntos. Miren que con el diagrama de Bode me dio 25.11 a ojímetro, como les dije ahorita, pero exacto es 27.42. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho que ustedes utilicen el diagrama de Bode, porque el diagrama de Bode yo puedo, sin estar haciendo cálculos gráficamente, ver todas las ganancias a diferentes frecuencias. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo sería entonces la salida? Porque el problema me dice hallar la salida. Pues la salida sería la entrada por la ganancia. Y la entrada era seno 0.0034 por el seno de 2000 pi-t. Entonces aquí me da, como la entrada, B out sería igual a la entrada 0.0034 multiplicado por la ganancia que me dio, que fue 25.11 en el diagrama de Bode, y eso me da 0.085374, o sea que esta ya sería la salida, por el mismo seno de 2000 pi más un desfase, porque recuerden que en la respuesta en frecuencia que la señal senoidal no solamente se atenúa, sino también se desfasa. Si no entienden lo del desfase, vean los videos anteriores de este tema, ¿sí? Entonces, ese desfase también se puede calcular con la fórmula del desfase, que es teta igual a menos tangente a la menos 1 de la frecuencia que estoy buscando sobre la de corte. Entonces, si hago teta igual a menos tangente a la menos 1 de la que estoy buscando, que son 100.000, dividido en la frecuencia de corte, que es 44.300, hallo el desfase. Entonces, aquí yo hallo el desfase, tangente a la menos 1 de 100.000 sobre 44.300, y me da menos 66.11 grados. O sea que el voltaje de salida, la respuesta a ese problema es que el voltaje de salida es igual a 0.085374 por el seno de 2000 pi t, 2000 por pi por t, menos 66.11 grados. Una onda desfasada. Y con eso terminamos el problema de respuesta en frecuencia en lazo cerrado. Espero me hayan entendido cómo se analiza un problema de respuesta en frecuencia en lazo cerrado. Y con esto pues damos por terminada la serie de videos de respuesta en frecuencia de amplificadores operacionales. Muchas gracias por su atención y nos veremos en otro video.